Bueno, y en este segmento de, o sea, digamos, quinta dosis, tenemos acá visitas en la mesa. Estamos recibiendo a Josefina Masmud, es un integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios de Tucumán, y justamente la convocamos para charlar sobre uno de los temas que estuvimos tocando en el editorial de apertura del programa, que tiene que ver con, bueno, los acontecimientos de la última semana de peleas entre estudiantes de distintos colegios tucumanos y la reacción institucional que se vio desde el gobierno de Tucumán como una solución al problema de la violencia estudiantil, que queremos entender un poco más de qué se trata, tanto el fenómeno como esta particular forma de pretender resolverlo por parte del gobierno de la provincia. ¿Cómo está, Josefina? Hola, muchas gracias por recibirme aquí. Bueno, ¿todo bien? Me alegra también saber en sí que toman en cuenta el pensamiento estudiantil al respecto de la situación, que no nos criminalicen al 100%, así que gracias. Bueno, sí, este es justamente un programa de la agencia Anita, que básicamente cubre noticias que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes de Tucumán, así que los temas que hacen a la vida de los jóvenes forman parte de los temas de interés de este espacio. Primero entender, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo explican ustedes desde la mirada juvenil al tema de las peleas entre estudiantes? Bien. Principalmente creemos que, si bien no tiene una razón, una explicación de sucedió esta situación y por eso es que reaccionamos de esta manera, es en sí algo que viene desde hace años, la cuestión de las peleas entre colegios. No es algo nuevo, peleas como por ejemplo escuelas como la Comercio 1 o el Nacional, vienen desde que ustedes eran jóvenes. Y claramente no es lo ideal, es algo que estamos completamente en contra. Estamos completamente en contra de estas situaciones. Somos una unión que, bueno, como dice el nombre, buscamos la unidad estudiantil, el compañerismo, el apoyo, pero que suceden estas situaciones principalmente por una cuestión de estatus, el cómo uno se representa ante la sociedad, el ser aceptado o no por tus compañeros de clase, que a veces te hace pensar que si no formas parte de estas peleas, no sos parte, no te van a aceptar tus compañeros, no vas a tener la importancia que deberías, el encajar dentro de una sociedad. Porque todo comenzó con la pelea de estos dos colegios, el IPT, sí, el Instituto de Tucumán, y la Técnica 1. Y se pasó por redes sociales, se repercutió un montón, y planteaban la cuestión esta de vamos a la independencia a pelear. Y tal vez esto de capaz cuál colegio es el mejor, que si este gana, entonces mi colegio es mejor que el del otro, somos menos débiles. Bueno, esto, la mirada social de los otros jóvenes, el querer encajar. Está bien, o sea, hay como una suerte de mandato social que hace que vos tengas que destacarte por algún aspecto, en algún punto, y que eso es lo que de alguna manera te da valor para el resto, y que en el caso de los jóvenes ustedes lo visibilizan como, bueno, las peleas o el lugar que uno ocupa en una pelea puede garantizar un poquito el reconocimiento de los demás. Un poco lo ven por ahí. Claro, además que nosotros en esta edad tenemos las emociones a flor de piel, y a veces llegamos a puntos extremos, el poner en juego nuestra integridad o la integridad de y la integridad de nuestros compañeros por esto mismo. Además de que en las instituciones educativas y en sí en la sociedad se nos tiene bastante, no tenemos la contención que se debería. Las instituciones educativas no nos enseñan a poder manejar nuestras emociones. La inteligencia emocional es algo que se debería enseñar. Los profesores mayormente dentro de las escuelas entran, nos dan la materia, aprobamos, estamos preparados para nuestro futuro. Pero esto tiene un trasfondo mucho más grande en nuestras vidas. Estamos llenos de baches
que tenemos que poder solucionar. Entonces nosotros llegamos a un punto que nos chocamos contra una pared y no sabemos cómo manejarlo, porque no nos enseñan a esto. Estos ataques de ira, capaz la desesperación, también el poder tener seguridad en uno mismo, que no nos enseñan. Entonces llegamos al momento de tener que hacer cosas para poder formar parte, porque sentimos que si no somos parte no vamos a ser nadie y que no valemos. Y bueno, llega el punto que uno es capaz de hacer lo que sea para sentirse bien con uno mismo. Sí, yo te voy siguiendo y al mismo tiempo quiero como meterme un poquito en la mirada tuya, en la mirada generacional, por decirlo así, porque claramente, como bien lo describiste al principio, uno ya tiene ciertos años, ¿no? Así que te lo agradezco que me lo hayas recordado, y hace bastante que yo pasé por esa experiencia escolar, hace mucho. Entonces yo tengo recuerdos que muchas veces pueden ser bastante traidores de lo que fueron los hechos reales. Yo me acuerdo de algunas cosas que ya a esta altura las tengo bastante adaptadas a mis propias versiones, sí, de por qué yo me participé de una pelea, o por qué le discutí a un profesor, o por qué nos escapamos, nos fuimos en la hora de una materia a ver un partido de fútbol, nos metieron un montón de amonestaciones, todo eso. ¿Qué está pasando ahora cuando se da una situación como la que vos decís, de repente un pibe que se angustia, un pibe que tiene problemas en la casa o que viene trayendo problemas muy grosos de la casa y va a la escuela y tiene que pasar 7 horas en la escuela, 6 horas en la escuela? ¿Hay lugares para hablar eso? Digo, más allá de que tenés geografía, matemática, todas las materias, y por ahí tenés justo un profe piola que te vio medio cabizbajo y te dijo, vení en el recreo, charlemos. ¿Hay algún lugar? ¿Existen gabinetes? ¿Existe un psicólogo? ¿Cómo se trata esas cuestiones desde el punto de vista individual? Digo, no llegando a la situación de que 20 se agarraron con 20, sino cuando hay eso. Bueno, justamente es algo que yo quería hablar. Los gabinetes psicopedagógicos. Hay colegios y escuelas los cuales no tienen gabinetes psicopedagógicos, que son necesarios. Y hay algunos que los tienen, sin embargo no están capacitados. Capaz en esto se encuentra una psicóloga que contratan por ahí, que realmente no verifican que es capaz de poder trabajar realmente con adolescentes. Y bueno, las materias como por ejemplo tutoría, que se supone que se tienen que encargar de acompañarte, no las usan para eso. Colegios que tienen tutoría te enseñan sobre fechas patrias, o capaz se pasan la hora libre o la usan para hacer otras tareas y realmente no te enseñan nada. Y al momento de que una persona necesita algo y va y acude a el tutor, el psicopedagogo, capaz los rectores, etcétera, no les hacen caso, no son escuchados realmente. Después de que pasaron estos hechos puntuales, ¿tenés registro de si hubo algún tipo de abordaje dentro de las escuelas? Porque lo que más conocimos fue el abordaje político institucional general, que es probable que los detengamos, que los llevemos a la cárcel, que le quitemos el trabajo al padre, que te expulsemos. O sea, la respuesta pública fue represiva. La respuesta hacia adentro de las escuelas, ¿tenés registrado si hubo algún intento de charla, espacio de escucha? En lo que a mí me concierne, realmente no vi ningún accionar por parte de las instituciones educativas. Sé, por parte ya personal en mi colegio, se hizo uso de el miedo, que se hace uso siempre, el pensar de que con el miedo ya van a calmar, el decir, el gobernador amenazó con hacer esto y nos van a sacar la plata, entonces pórtense bien y no participen. Claro. Como trasladándoles esta misma política institucional. Y esta política del miedo no funciona, y es algo que la gente ya tendrá que darse cuenta, porque realmente parece que piensan que con el miedo se soluciona, que van a apaciguar, pero cuando uno pierde el miedo, pierde el respeto, si plantean el respeto por estos medios. Además puede durar un tiempito, pero ya venimos con el tema de las amenazas de bomba y otros tipos de conflictividades. Surge después. Sí. Claro, vuelve a resurgir con otras modalidades, ¿no? Por eso mismo, pierden el miedo, pierden el respeto. Hay algunas instituciones, yo conozco una en particular, que por ejemplo tiene un desarrollo bastante interesante de formación de mediadores de conflictos dentro de la escuela. Hay chicos, chicas que se postulan para ser mediadores y durante todo el año se forman como mediadores.
no ante otras escuelas, sino internamente, pero pienso en este tipo de estrategias que son políticas institucionales, que no es que esperamos que se agarren a trompada y entonces los sentamos y les damos una charla que está mal pegarse y ojo que nos van a sacar la plata, sino como una política permanente. Algo así, vos ves en otras escuelas, esto particularmente lo conocí en el Santa Catalina, que es un colegio en particular, pero no sé si hay otros. Realmente nunca había escuchado de esa forma de accionar, sin embargo siento que es algo que es completamente funcional. El tener talleres, el tener un espacio, hace que el alumno concientice muchísimo más que por medio de estas reprendas. Y también por ahí pensando en cómo se constituye la identidad, siempre la identidad un poco se construye en oposición a otra identidad, ¿no? Pero ¿por qué esa identidad tiene que ser una rivalidad negativa? Porque en estos días las mejores versiones del problema que circularon decían, bueno, faltan espacios de expresión para los jóvenes, o cosas que hacer que no sean solamente lo que vos decías, que te enseñen una materia y aprobar y listo, ¿no? Como otras propuestas. Desde la Unión de Estudiantes Secundarios, ¿ustedes tienen como espacio de representación gremial de los estudiantes y demás algún tipo de ámbito de discusión permanente, de formación? Bueno, dentro de la institución siempre tratamos de tener en cuenta, bueno, el pensamiento, la opinión de todos los estudiantes, para eso estamos. Tenemos reuniones semanales, ante cualquier situación estamos ahí para tratar de accionar desde donde podemos, también a través de las redes sociales, buscando concientizar acerca de todas las situaciones por las cuales se va pasando. En estas reuniones semanales también tratamos estos temas, tratamos ver qué mejoras se pueden hacer en las instituciones, cómo capaz crear centros de estudiantes en colegios que no los tengan, y bueno, eso. Y vos antes hablaste de que por ahí hay profesionales que no están capacitados. Recientemente una profesora de educación física me decía, nosotros no sabemos qué hacer. No era un caso de una persona de un gabinete, era una docente, pero me decía, si nuestros estudiantes se meten en una pelea así, nosotros no sabemos qué hacer. Bueno, y los policías dicen que no son niñeras. También ¿no? los policías dicen que no son niñeras, los profes no saben qué hacer, los psicólogos no están formados y el gobernador dice que lo va a mandar a Villa Urquiza, digamos, como un combo bastante extraño de abordaje, ¿no? Sí. Bien. Con respecto al accionar de los profesores, creo que también es el tratar de ponerse siempre del punto de la empatía, el punto de qué harían si son sus hijos, el ponerse en el lugar de el escuchar al alumno, el tal vez acercarse personalmente y decirle, escucha, esto no está bueno, traten de no formar parte de esto porque no los va a llevar a ningún lado a ustedes, y que no sé, que esté esta relación entre el estudiante y el alumno, porque siempre todo es muy ajeno. Esto mismo que planteaba al principio, el profesor entra al curso, enseña la materia, aprueba, se van. Y sobre que los policías dicen esto de que los profesores no son niñeras, bueno, no lo son. Sin embargo, en esta etapa de nuestras vidas son un factor muy importante. No solamente son nuestros padres los cuales nos crían, sino que también nuestro pensamiento, nuestra formación se basa en nuestras relaciones sociales y estamos una gran cantidad de tiempo en estos lugares. Por lo tanto, algo que nos diga un profesor, algo que nos diga nuestros compañeros, recae mucho en nuestro pensamiento y en nuestro accionar. Por lo tanto, que un profesor venga y nos plantee subjetivamente, no de manera tan recta, el qué piensan acerca de la situación y el cómo esto no solamente puede afectar a la institución, sino cómo nos puede afectar a nosotros, es algo esencial. El realmente involucrarse. Antes estuvimos hablando de este triple homicidio lesbofóbico en Buenos Aires y también una reacción gubernamental totalmente ignorante, pero deliberadamente ignorante de los derechos, de las múltiples diversidades, de las básicamente de lo que implican los crímenes de odio y demás. Y pensaba
y justamente a raíz de los sucesos en Tucumán, se estuvieron publicando algunas cuestiones que hablaban de cómo el debilitamiento de la mirada de la educación sexual integral en las escuelas y cómo el no cumplimiento en muchos casos de esa perspectiva hace también que se le quite a las escuelas o a los espacios de vinculación institucional entre adultos y jóvenes la posibilidad de encontrarse para charlar de temas, bueno, que pueden ser temas vinculados a la sexualidad, pero pueden ser temas vinculados a cualquier cosa que tenga que ver con lo subjetivo, digamos, ¿no? Con lo que te está pasando, con lo que implica el crecimiento, con lo que implica justamente esa instancia tan importante como la que viven los adolescentes, de pasar de ser como una suerte de puente entre la niñez y la adultez, y todas las definiciones que se van haciendo en esa etapa de la vida. ¿Vos cómo ves que por ejemplo la ESI impactó en estos años en nuestro país, en Tucumán y demás, en el sentido de servir como un espacio de expresión para los jóvenes? Bien. El presidente es algo que no creo ser la única en notarlo. Es una persona que tiene un pensamiento bastante cerrado, el pensamiento de que la educación sexual integral adoctrina a los jóvenes, pero la educación sexual, yo tuve educación sexual integral en mi anterior colegio, y es realmente un espacio que realmente te sienta a pensar y que también te da cierta contención. Esto de hacerte ver que tal vez algún problema que tenés tiene nombre y tiene solución. Los trastornos de la conducta alimenticia, la depresión, la ansiedad, el consumo de drogas y bueno, en sí la sexualidad, son cosas que te las enseñan en la educación sexual integral y que te ayudan a, tal vez, esta materia te ayuda a tener una mirada mucho más abierta, más completa de todas las situaciones y poder ahí tal vez tomar situaciones mucho más conscientes. Y bueno, esto mismo, tener cierta contención y decir, no estoy solo, es un problema real, pero tiene solución. Está bueno, está bueno. O sea que para vos es algo que impacta algo de manera necesario, positiva. sí. Totalmente. Josefina, yo, la última por mi parte, yo vi en Crónica TV el otro día un periodista diciendo que le daban vergüenza a los adolescentes tucumanos. Y yo pensaba, si no le darán vergüenza a los adolescentes, los adultos, que son los que toman decisiones hoy por hoy. ¿Cómo es la mirada? Por supuesto, no puedes hablar por todos los adolescentes del mundo, pero la visión desde los adolescentes respecto de los adultos como referentes. Bueno, algo que no sé si lo dije o no, pero que mayormente los adultos terminan abandonando al adolescente, no encontramos contención ahí, y que ciertas miradas que tienen ellos de nosotros es esto de sos muy chico para algunas cosas, sos muy grande para otras, como también esto de nosotros estamos en plena etapa de formación y plantean tal vez mandarnos a cárceles como forma de educación, y es como un pensamiento de sos muy grande para esto. O sea, el mandarnos de una a esas circunstancias es algo que siento que es bastante lamentable por la cuestión de que nos están, como así decirlo, tirando al muere. Ellos tienen una mirada de los jóvenes bastante, como vos dijiste, bastante errada, esto de que todos los adolescentes nos avergüenzan sin realmente ponerse en su lugar. Ellos fueron adolescentes en su momento, ellos pasaron por situaciones parecidas tal vez y prácticamente borraron eso de sus cabezas. No tratan de ponerse en el lugar del joven y no tratan de realmente ayudarlos. Yo por ahí me refería a la referencia de los adultos, pienso en los adultos que nos gobiernan, los adultos, cómo discuten, por ejemplo, está mal discutir a piñas en la Crisóstomo, está claro, nadie lo festeja. Claro. Ahora, está bien insultarse en el Senado o decirle mogólico a un senador o decirle, digo, como insulto.
Me refiero a también cómo nos tratamos los adultos y cómo se tratan los adultos de la vida pública, a las que ustedes están mirando también. Bien. Bueno, los adolescentes, bueno, no, tampoco puedo hablar por todos, pero tuvimos ciertas asambleas a lo largo del año, tal vez por cuestiones como la ley ómnibus, ciertos paros, también por la marcha del 8 de marzo, se vienen hablando ciertas cuestiones. Y bueno, se plantea mucho la forma en la cual se habló en su momento en los debates presidenciales tal vez, y es esto de que plantean que nosotros también tenemos que tener ciertas formas de actuar, pero ellos no son un gran ejemplo, porque ellos tampoco saben manejar sus emociones, no saben tal vez solucionar las cosas de la manera que se deberían, desde el respeto, el no insultarse, el tal vez el concientizar internamente, esto me molesta, pero no puedo estar gritándole a otra persona en televisión pública. Y así en todas partes, también en los colegios, profesores que a veces se enojan y le dicen cosas muy hirientes a los estudiantes, o ciertas acciones que toman, también cuestión ya desde la casa, el cómo les enseñan a los hijos. No es lo principal igualmente, porque bueno, es un conjunto de acciones, o sea, un conjunto de cuestiones las cuales llevan a los alumnos a actuar de cierta manera, pero es que en sí, la mayoría de los alumnos, la mayoría de los adolescentes, vemos en la gente mayor una falta de inteligencia emocional que plantean que tengamos. Se las exigimos, pero no se las mostramos. Como casi todas las cosas que le pedimos a los jóvenes, nosotros no las cumplimos. Exactamente. Desde el funcionamiento de las familias hasta el funcionamiento de las instituciones. Bueno, claramente el gobernador con su decreto habilita una nueva instancia ahora, desde el punto de vista, si se quiere, político, institucional, también judicial y demás, que, bueno, recién está como dando sus primeros pasos, pero que no sabemos cómo se puede ir profundizando a lo largo del tiempo. Esta semana ya hubo allanamientos en algunas casas a partir de supuestos datos de sospechosos de haber instigado las peleas. Se estuvieron confiscando algunos bienes de algunas familias, como por ejemplo dispositivos de comunicación, celulares, tablets y demás de algunas casas. Hay algunos padres que también van a quedar involucrados y demás. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen en relación a este contexto que se abre y cómo piensan que se puede seguir? Lo vinimos hablando en algunas reuniones por parte de la organización, también lo pusimos en comunicados por redes sociales, sí, que estamos completamente en contra del decreto, por la cuestión de que es un solucionar violencia con más violencia, el creer que la única solución que se le puede dar a a estos accionarios que estuvieron tomando los adolescentes es la mano dura. En vez de realmente ocuparse del problema, creería que se están librando de este. El sacar a los alumnos del sistema no va a producir que estos en un futuro se formen y sean mejores. Está la cuestión de que vos sos un niño de 14 años, fuiste a una de las peleas para ver capaz y terminaste siendo agarrado y te mandan a la cárcel, donde hay condiciones deplorables, donde tenés condición policial nula, donde realmente no te enseñan, no te forman para que cuando salgas de ahí estés preparado y estés adaptado a la sociedad. Terminás siendo un marginado, discriminado por las instituciones educativas y en ambientes laborales. Incluso no te contratan o tus compañeros tal vez te tienen alejado porque ya te dieron ese rol. Como el antecedente. Ya estás estigmatizado. Digamos. Exacto. En vez de tomar realmente cartas sobre el asunto, hay miles de formas de accionar mucho más productivas, que realmente hagan algo al respecto. El hacer tal vez talleres, pero no en estas circunstancias, sino desde hace mucho se tendrían que haber venido planteando. El hacer realmente talleres educativos que te lleven a esto de manejar tus emociones, a la no violencia, a la contención. Pensaba también, Josefina, si no hay una estigmatización, pensando en que perteneces a una organización política estudiantil, también hay una estigmatización a la política, ¿no? Y
esto al adoctrinamiento, a los que hacen política. Y tal vez la política es una manera de canalizar intereses, discusiones, debates y expresarse, ¿no? Pienso como esta cosa medio contradictoria entre la autoridad que quiere ser un padre, pero al mismo tiempo reprime los espacios, por ejemplo, de la política. ¿A vos qué te dio o qué te da pertenecer a un espacio así colectivo? Bueno, es la unidad, es el sentir contención tal vez también dentro de esta organización. La política, bueno, la política está en todo es política. Y creería que tal vez se tendría que dar lugar a espacios para poder hablar de estas situaciones, porque no solamente uno puede expresar y puede tal vez replantearse ciertas cosas, sino que también puede escuchar otras miradas que son necesarias para, bueno, formarse a uno mismo. Y bueno, sobre lo que venía diciendo del decreto, accionar es como dar estos talleres, el capacitar realmente a los gabinetes psicopedagógicos, tal vez mandar a terapia a estos jóvenes que estuvieron dentro de estas peleas en vez de mandarlos a las cárceles. Y también, si quieren darles algún castigo, que sea algo que realmente los haga reflexionar acerca de las situaciones. Tal vez también, por ejemplo, el hacer servicio comunitario. Eso lo ves como una posibilidad. Sí. Está bueno. Bueno, sobre todo me parece que la conclusión, y te agradecemos un montón que hayas venido, y al principio nos agradeciste que abramos este espacio, a nosotros nos parece lo más obvio del mundo, y precisamente la conclusión es que lo que faltan son espacios de expresión. Cuando uno no tiene dónde canalizar lo que piensa, lo que siente, lo que le pasa, lo que le angustia, lo tramita como puede, a veces a las piñas, a veces aislándose o a veces tomando decisiones espantosas con respecto a la propia vida, ¿no? Entonces, digo, son cosas que pasan habitualmente, pero esto que pasó garpa mucho en los medios, por decirlo coloquialmente. Mostrar 40 pibes matándose a trompadas vende, porque pasan otras cosas tanto o más graves entre los adolescentes que una riña que, como vos dijiste, cuando nosotros éramos jóvenes hace largo tiempo, también ocurrían, solamente que no estaban viralizadas por redes sociales. Ciertamente ese es un factor novedoso, pero en definitiva siempre la violencia explícita tiene que ver con la falta de palabra, ¿no? Entonces, evidentemente lo que falta es formación, como dijiste, espacio de expresión, politizar ese espacio público, que no sea solo ganar la calle para matarnos a piñas, y que no cuando participemos en política a su vez se nos estigmatice, ¿no? Me parece que un poco pasa por ahí, que está buenísimo que los jóvenes, en este programa siempre intentamos que haya jóvenes expresando, porque hay un montón de jóvenes haciendo muchísimas cosas positivas, participando en diversas cuestiones, y casi siempre son noticias cuando hacen algo disruptivo para mal, ¿no? Y muy pocas veces son noticias cuando participan, cuando crean, cuando son solidarios, cuando reciclan, cuando debaten. Casi siempre son noticias cuando pegan. Totalmente. También está, yo tengo, por ejemplo, una compañera la cual tiene creó ella misma una organización en la cual actúan por el medio ambiente, y planteaba ella en el curso esto de que los medios muestran la pelea. Exacto. Muestran la pelea, pero nadie muestra de que hay jóvenes los cuales están tomando acciones buenos a futuro, como el reciclaje, como también, bueno, este domingo está el Festival MAP, que es, bueno, por Matías Piccinetti, sí. Y es algo que tampoco se muestra, no se repercute, no, siempre muestran lo malo, siempre muestran la pelea, siempre muestran lo polémico, porque a eso le gusta a la gente. Y lo morboso, por ahí. Lo morboso. Sí, es como si estábamos esperando que desmayen a uno, o que le rompan la ceja, o que sangre, ¿no? Es que pasó. Y pasa que claro. yo creo que también funciona eso, las redes te llevan a desear un determinado formato de noticias, ¿no? Y cuando te muestran cosas positivas, te pueden generar, según la subjetividad de cada uno, una inspiración para vos también querer hacer cosas positivas, o te puede generar envidia, ¿no? La gente tiende mucho a envidiar al que hace cosas buenas por el mundo. Entonces,
Eso no es deseable, ¿no? Si este va a hacer cosas buenas, ¿no? ¿Viste? Si este se quiere hacer el Messi, yo mejor. No. Entonces, cuando te muestran cosas negativas, vos te sentís superior, porque esos son más despreciables que yo. ¿Entendés? Mirá Esos lo me que dan hacen. vergüenza, como Esos te me decía dan el vergüenza. periodista. Entonces, sentir vergüenza, ese sentimiento de vergüenza es algo que a algunos los deja como los tranquiliza, los hace sentir dentro de la parte buena de la sociedad. Por algo el presidente tiene una forma de clasificar a la sociedad entre gente del bien contra no sé Argentinos qué otra del cosa. bien. No sé qué otra cosa se le aparece, porque él tiene muchas apariciones. Entonces están la gente del bien y los que no sabemos qué seremos. Yo no soy del bien, por ejemplo. No me siento gente del bien. Así que bueno, nada. Me parece que hay que seguir insistiendo. Yo sé que a veces es muy pesado hacerlo porque se siente que uno grita en soledad, en mostrar las cosas positivas que está haciendo la gente para hacer de la vida un poquito mejor para todos.